Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentraremos en una de las narrativas más enigmáticas, poderosas y frecuentemente malinterpretadas de la Biblia, la historia de la criatura en el Edén. Seguro que has escuchado el relato del reptil, la fruta prohibida y la consiguiente caída de la humanidad, pero ¿y si te dijera que hay mucho más detrás de esta historia de lo que parece a simple vista? Imagina que esa criatura no fuera simplemente un animal, sino un ser divino desterrado, cuyo accionar abrió el camino para una confrontación cósmica que sigue influyendo en nuestro mundo. En este video exploraremos lo que el texto hebreo original nos revela acerca de este relato ancestral, desentrañando detalles que a menudo pasan desapercibidos. Analizaremos en profundidad la verdadera identidad de esta figura enigmática y recorreremos los pasajes sagrados para entender cómo ese engaño en el Edén anticipó la necesidad de un Salvador para la humanidad. Descubrirás, además, cómo este relato encierra una promesa de esperanza y una victoria orquestada desde los albores del tiempo, realizada a través de Jesucristo. A lo largo del video, te ofreceremos contextos históricos, interpretaciones novedosas y conexiones insospechadas que enriquecerán tu perspectiva sobre este tema tan intrigante. Quédate con nosotros para sumergirte en cada matiz y desvelar la verdad completa y los significados ocultos del Génesis, una historia milenaria que continúa impactando tu vida hoy. No te lo pierdas. Si esta historia te cautiva, te invito a darle me gusta para que más personas puedan descubrir este mensaje tan revelador. Si aún no te has suscrito, te animo a hacerlo para acceder a análisis profundos sobre las verdades ocultas en la Biblia. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras y déjanos un comentario para iniciar un diálogo sobre el significado real de este relato en nuestras vidas. Comenzamos explorando el clásico relato de Adán, Eva y la criatura del jardín del Edén, una narrativa emblemática que, pese a su popularidad, a menudo se simplifica o se interpreta de manera errónea. En el capítulo 3 del Génesis se describe a esta criatura como más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había creado, lo que ha dado lugar a la imagen popular de una serpiente parlante, encargada de susurrar tentaciones a Eva. Desde las primeras clases de educación religiosa hasta las representaciones en películas y en la cultura popular, este relato ha sido reducido a la idea de una simple trampa. La criatura induce a Eva a probar la fruta prohibida, acto que marcaría el inicio de la caída de la humanidad. Sin embargo, hoy profundizaremos en matices y detalles que suelen pasarse por alto. Analizaremos interpretaciones alternativas y contextos históricos que iluminan nuevas perspectivas sobre este episodio, resaltando cómo este engaño no solo simboliza la desobediencia, sino que también prefigura la eterna búsqueda humana por redención y verdad. Descubriremos cómo, más allá de la imagen convencional de una serpiente, se oculta una compleja narrativa de astucia, desafío y la promesa de un futuro transformador. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, donde cada detalle y cada interpretación nos acercan a entender mejor la profundidad de este relato milenario. Inicia la conversación y comparte tu opinión sobre el impacto de esta historia en el mundo actual. La narrativa nos muestra que Adán y Eva, como consecuencia de sus acciones, son expulsados del Edén, lo cual se ha interpretado tradicionalmente como el comienzo del pecado y la causa del estado fracturado del mundo. Sin embargo, surge la intrigante pregunta: ¿por qué se introduce en este relato una criatura que, contra todo sentido común, posee la facultad de hablar? ¿Por qué Dios habría diseñado un ser con tal capacidad para engañar y poner en duda su mandato? Estas interrogantes raramente se formulan, ya que solemos aceptar la historia en la forma en que se nos presenta. La interpretación clásica tiende a considerar a esta criatura como un mero instrumento de Satanás, una serpiente común utilizada para llevar a cabo un plan malévolo. No obstante, este enfoque tradicional deja en el aire varias dudas fundamentales. Por ejemplo, es curioso pensar que Eva, al enfrentarse a un animal parlante, no mostrara la sorpresa o el recelo que tal situación naturalmente suscitaría. En condiciones ordinarias, encontrarse con un ser capaz de comunicarse con claridad sería motivo de alarma, pero ella entabló una conversación coherente y reflexiva, lo que sugiere que pudo haber percibido algo más profundo en esa entidad que un simple reptil. Además, si interpretamos el relato de manera literal, emergen cuestiones teológicas y existenciales que enriquecen la narrativa. La habilidad de esta criatura para razonar y desafiar la orden divina podría interpretarse como una representación simbólica del conocimiento prohibido o de una fuerza que impulsa a la humanidad hacia la búsqueda de la verdad y la libertad.
Este matiz invita a repensar la relación entre la obediencia a lo divino y el anhelo innato de autonomía que define la condición humana. Es posible que el relato pretenda mostrarnos que, desde sus orígenes, la existencia humana estuvo inmersa en una compleja lucha entre el poder divino y la aspiración a la autoafirmación. De este modo, la figura que conocemos como la serpiente se transforma en un emblema de la dualidad inherente al conocimiento, un instrumento que, a pesar de su función inicial en el engaño, también abre la puerta a la posibilidad de redención y transformación. Este aspecto nos invita a explorar nuevas dimensiones de un relato que ha sido tradicionalmente encasillado en una única interpretación, enriqueciendo así nuestra comprensión del delicado equilibrio entre la fe y la libertad. La idea de que una serpiente fue responsable de la caída de la humanidad está profundamente arraigada en nuestra cultura, pero la sanción que se le impone en Génesis 3:14 sugiere que hay una dimensión mucho más compleja detrás de este castigo. En el relato se declara que, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta imagen, que a menudo se ha interpretado como una explicación literal del modo en que las serpientes se deslizan, invita a cuestionarnos si el texto apunta a algo simbólico y más profundo. ¿Acaso se busca ilustrar una transformación en el ser, una degradación que va más allá de una simple alteración física? Por otro lado, el enigma del fruto prohibido añade otra capa de misterio a la narración. Muchos asumen que se trataba de una manzana, pero las escrituras no especifican ningún tipo de fruto. Lo importante reside en el acto de desobediencia mismo. La serpiente convence a Eva de que al probar ese fruto, ella y Adán alcanzarían un conocimiento que los haría semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal, según lo expuesto en Génesis 3:5. Este detalle subraya que la tentación no se reducía únicamente a la experiencia sensorial de comer algo, sino a la promesa de adquirir una sabiduría que desafía el orden establecido y abre la puerta a una comprensión más amplia del universo. Esta compleja narrativa nos invita a replantear la historia más allá de una simple lección moral sobre obediencia. Se revela como una metáfora poderosa sobre la ambición humana, el anhelo de trascender los límites impuestos y la eterna lucha entre el conocimiento y la inocencia. Cada elemento, desde la peculiar condena de la serpiente hasta la enigmática promesa del fruto, está diseñado para instigar una reflexión profunda sobre la naturaleza del poder, la sabiduría y el destino humano. La narrativa se convierte, así, en una invitación a explorar cómo estas tensiones han moldeado no solo la fe, sino también la identidad y la evolución de la humanidad a lo largo de los siglos. La búsqueda de sabiduría y poder fuera de la orientación divina constituye el núcleo de este relato. La interpretación tradicional sitúa a la criatura como la antagonista, a Eva como la engañada y a Adán como un participante silencioso, presentando una narrativa directa de tentación y desobediencia que resulta fácil de entender. Sin embargo, ¿realmente es tan simple? ¿Acaso esa criatura no es más que un animal astuto, o se ocultan en el texto original en hebreo matices mucho más profundos? Para desentrañar verdaderamente el misterio detrás de esta figura, es necesario profundizar en el idioma original. La palabra que traducimos como serpiente en nuestras Biblias en inglés es nakaz. Este término, a menudo interpretado de forma literal como un simple reptil, encierra en realidad múltiples capas de significado. La lengua hebrea, con toda su complejidad, utiliza palabras que pueden abarcar diversas acepciones dependiendo del contexto, y nakaz no es la excepción. Aunque su significado primario pueda ser serpiente o culebra, este vocablo también posee una dimensión simbólica y espiritual que frecuentemente se pasa por alto cuando se lee el relato de manera superficial. Esta riqueza semántica nos invita a replantear la historia desde una perspectiva más profunda. No se trata únicamente de un relato sobre la desobediencia humana, sino también de una reflexión sobre la búsqueda del conocimiento y la autonomía frente a la dependencia de la guía divina. Cada término y cada matiz en el texto hebreo nos sugiere que hay un trasfondo mucho más complejo y deliberado en este episodio, revelando una tensión constante entre la sabiduría divina y la aspiración humana a trascenderla. Así, la figura de nakaz se convierte en un símbolo que desafía la interpretación tradicional, abriendo paso a una reflexión más amplia sobre el papel del engaño y la tentación en la historia de la humanidad. Explorar estos significados profundos nos permite apreciar cómo este relato milenario se configura como un espejo de la dualidad inherente a la condición humana, donde el anhelo de conocimiento y poder choca con la necesidad de protección y guía divina.
Te invito a sumergirte en esta compleja trama y a reflexionar sobre cómo estas antiguas palabras aún resuenan en nuestro entendimiento actual de la fe, el poder y la redención. Analicemos detenidamente el término Naas, el cual se origina en una raíz que encierra tres significados fundamentales. El primero, el más literal, alude a una serpiente o culebra, un animal que se desliza y emite siseos. Es por ello que muchas traducciones lo interpretan simplemente como serpiente. Sin embargo, esto genera una inquietud. ¿Por qué describir a un simple reptil como poseedor de una astucia superior a la de cualquier otro animal salvaje, tal como se señala en Génesis 3:1? Esta descripción implica que se trataba de una entidad con un nivel de inteligencia y sagacidad inesperado en una criatura ordinaria. El segundo significado nos conduce a la noción de el resplandeciente. En el antiguo hebreo, Naas puede interpretarse también como el brillante, lo que sugiere que la figura en cuestión no era simplemente un animal, sino un ser sobrenatural de luminosidad excepcional. Esta interpretación remite a descripciones de figuras angelicales o divinas presentes en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13-14 se describe a un ángel caído adornado con piedras preciosas y resplandeciente de gloria. Esto abre la posibilidad de que, en un principio, la entidad pudo haber sido un ser celestial de gran esplendor, quizá incluso identificado con Lucifer antes de su rebelión. El tercer significado atribuye al vocablo la idea de el embaucador o el encantador. Este sentido añade una dimensión de seducción y engaño, insinuando que la intención de esta figura iba más allá de una mera interacción física. Estaba diseñada para inducir al error y confundir, creando un ambiente de incertidumbre y cuestionamiento en el orden establecido. Esta faceta del término nos invita a profundizar en una narrativa que, en apariencia, parece sencilla, pero que en realidad encierra múltiples capas de significado. Así, la figura representada por Naas se transforma en un símbolo de la dualidad inherente a la existencia humana, donde lo tangible y lo espiritual se entrelazan para reflejar la constante lucha entre la luz y la oscuridad, entre el conocimiento prohibido y la obediencia divina. Este análisis no solo nos reta a cuestionar las interpretaciones convencionales, sino que también nos impulsa a explorar cómo un solo término puede abrir una ventana a debates profundos sobre el poder del engaño, la búsqueda de la sabiduría y la compleja relación entre el ser humano y lo divino. Al sumergirnos en estas diversas acepciones, descubrimos que detrás de lo que parecía ser un relato sencillo se esconde un universo de simbolismos y preguntas que aún hoy resuenan en nuestra comprensión de la fe y la existencia. La raíz de Naas también abarca el significado de practicar la adivinación o el arte de encantar, es decir, hace referencia a alguien que utiliza un lenguaje engañoso y manipula a otros mediante mentiras o promesas vacías. Esta acepción se integra de manera perfecta con el papel que desempeña la criatura en el jardín del Edén, una figura seductora que incita a Eva a cuestionar el mandato divino y a buscar conocimientos fuera de la voluntad de Dios. Al analizar el texto hebreo, queda claro que la figura en cuestión no es simplemente un reptil deslizándose por el pasto, sino un ser poderoso, astuto y, posiblemente, de naturaleza divina. El autor del Génesis parece invitarnos a mirar más allá de la imagen superficial de una simple serpiente, revelando una trama de engaño espiritual que se oculta tras una apariencia casi luminosa. La interpretación de Naas como el resplandeciente se alinea con descripciones de seres angelicales en otros pasajes bíblicos. Por ejemplo, en 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte que no es de extrañar, pues, que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Esto nos lleva a imaginar que la criatura en el jardín podría haber exhibido una apariencia radiante, utilizando su esplendor y atractivo para seducir a Eva y encubrir sus verdaderas intenciones. Esta doble faceta, la de ser a la vez un engañador y un ser de luz, abre la puerta a una reflexión más profunda. ¿Fue la criatura del Edén meramente un animal común o representa algo mucho más complejo y significativo? La narrativa sugiere que detrás de su forma visible se oculta una estrategia deliberada para desviar a la humanidad del camino trazado por lo divino, empleando la seducción y el resplandor para disfrazar el engaño. Esta ambivalencia no solo enriquece el relato, sino que también nos invita a cuestionar la naturaleza del mal y el papel del conocimiento prohibido en la historia de la humanidad. La idea de que detrás de la caída de la humanidad se esconde algo mucho más potente y engañoso es realmente fascinante. El texto hebreo nos orienta hacia una interpretación en la que la palabra Naas actúa como una pista, indicándonos que estamos ante un ser que no solo habita físicamente en el jardín, sino que encarna una fuerza espiritual contraria a la voluntad divina.
No se trata únicamente de un reptil ordinario, sino de un embaucador cuya función fue traer la muerte espiritual a través de mentiras y promesas vacías. Esta perspectiva transforma por completo la narrativa. En lugar de imaginar una simple serpiente en el Edén, comenzamos a vislumbrar a este ser como una entidad caída, un ser divino despojado de su luz original, que usó tanto su apariencia deslumbrante como sus palabras seductoras para desafiar la autoridad de Dios y conducir a la humanidad por caminos oscuros. La figura que se nos presenta no es meramente un animal, sino un tentador cuya presencia en el relato sugiere la existencia de una batalla espiritual que trasciende lo meramente físico. Diversos estudiosos de la Biblia han debatido durante siglos sobre la verdadera naturaleza de esta figura en Génesis. Muchos sostienen que, más que un simple animal, el ser del Edén era un ente sobrenatural, alineado con pasajes que aluden a la existencia de figuras poderosas antes de la caída. Este enfoque cobra sentido al comparar la descripción de la criatura en el Génesis con otros textos sagrados, especialmente con lo que se relata en Ezequiel 28, 13-15, donde se describen detalles que evocan la imagen de un ser celestial de gran esplendor antes de su rebelión. La conexión entre la imagen de un ser radiante y la función de embaucador añade una capa de complejidad al relato. El ser, en apariencia luminoso, habría utilizado su belleza y carisma para disfrazar sus intenciones, atrayendo a Eva a cuestionar la dirección divina. Este contraste entre lo que parece ser y lo que oculta su verdadera esencia nos invita a profundizar en el conflicto inherente entre la apariencia y la realidad, entre la luz y la oscuridad, y a cuestionar la verdadera naturaleza del poder y el conocimiento prohibido. Además, al considerar este relato desde una perspectiva ampliada, se evidencia que la narrativa del Edén no solo relata la desobediencia humana, sino que también refleja una lucha cósmica entre fuerzas opuestas. Este enfrentamiento no es exclusivo de la historia bíblica, sino que resuena a lo largo de la historia de la humanidad, instándonos a reflexionar sobre la eterna batalla entre el bien y el mal, y sobre cómo las tentaciones, en ocasiones disfrazadas de belleza y promesas seductoras, pueden llevarnos a apartarnos del camino trazado por lo divino. En definitiva, al profundizar en la riqueza del idioma hebreo y en las múltiples acepciones de Naas, descubrimos que el relato del Jardín del Edén es mucho más que una simple historia de desobediencia. Es una invitación a explorar la compleja interacción entre lo visible y lo invisible, entre la seducción del poder y la búsqueda de la verdad. Esta reinterpretación nos desafía a mirar más allá de lo literal y a reconocer en cada palabra un eco de la lucha eterna entre la luz y la sombra. En Ezequiel 28 se describe a un ser que habitó en el Edén, el jardín de Dios. El pasaje señala: tú estabas en el Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas eran tu vestidura: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda. Con oro se confeccionó el trabajo de tus querubines y tus tubos, el cual fue preparado para ti en el día de tu creación. Fuiste el querubín ungido que guardaba, yo te establecí, en el monte santo de Dios anduviste, y caminabas en medio de piedras encendidas. Esta descripción tan vívida nos pinta la imagen de un ser angelical de gran magnificencia, adornado con gemas preciosas y que ocupaba una posición elevada dentro del consejo divino de Dios. Numerosos estudiosos de la Biblia interpretan este pasaje como una alusión a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido evoca la figura de un ángel guardián poderoso, que en el contexto del antiguo cercano Oriente ostentaba un honor y una autoridad excepcionales. En aquella cultura, los querubines no se concebían como los adorables bebés alados que a menudo vemos en el arte popular, sino como seres espirituales imponentes y combativos, designados para custodiar el trono divino. Esta imagen de un ser que transitaba entre piedras ígneas y vestía resplandecientes gemas no solo resalta su esplendor original, sino que también subraya la magnitud de la responsabilidad y la gloria que se le encomendó en los albores de la creación. Esta narrativa invita a reflexionar sobre cómo una figura que en su origen poseía tal grandeza y luz pudo transformarse en el símbolo del engaño y la rebelión. La descripción de Ezequiel 28, por tanto, no solo nos remonta a la grandeza de aquel ser en el Edén, sino que también nos plantea una profunda dualidad: la caída de un guardián celestial que, habiendo sido portador de un honor sin igual, terminó encarnando la oposición y la seducción que han marcado el devenir de la historia espiritual de la humanidad. La descripción vinculada al poder y la protección divina no encaja con la imagen de una simple serpiente reptando en el jardín, sino que nos habla de una figura divina resplandeciente que, en su momento, caminó en presencia de Dios. ¿Quién fue, entonces,
este ser en el Edén. La conexión se clarifica al examinar la caída de esta entidad. La frase «caminabas de un lado a otro en medio de piedras ígneas» sugiere que este ser tenía acceso a los lugares sagrados del divino morada, pero fue su orgullo y rebelión lo que provocó su ruina. El profeta Isaías, en los versículos 12 a 15 del capítulo 14, ofrece una descripción que ha llevado a muchos estudiosos a identificar a este ser con Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje declara: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Fuiste derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Decías en tu corazón: subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de reunión». La desmesurada ambición y el orgullo llevaron a Lucifer a desafiar la autoridad divina, lo que le costó su posición privilegiada entre los seres celestiales. Esta narrativa no solo resalta la magnitud del poder y la gloria que alguna vez ostentó este ser, sino que también nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia contra el orden divino. La caída de Lucifer se erige como una advertencia sobre los peligros de buscar un poder que sobrepase los límites establecidos y cómo esa sed de supremacía puede llevar a la destrucción. Al vincular la figura de la serpiente en el Edén con el ángel caído, la historia nos ofrece una visión mucho más compleja del conflicto espiritual, en el que la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la rebelión, ha marcado el destino de la humanidad desde sus orígenes. Esta interpretación nos permite comprender que el relato del Jardín del Edén trasciende la mera imagen de un animal embaucador, revelando en realidad la dramática caída de un ser que, en su origen, fue un guardián celestial resplandeciente. La historia se convierte en una reflexión profunda sobre el precio de la desobediencia y la eterna batalla entre el bien y el mal, invitándonos a mirar más allá de lo literal y a explorar los misterios de una verdad espiritual que ha influido en la trayectoria de la fe a lo largo de los siglos. Presente en el Jardín del Edén, disfrazado de serpiente, este ser no era simplemente un reptil, sino un ángel caído, un querubín que alguna vez ostentó una gloria incuestionable y que, por su orgullo y rebelión, se transformó en el artífice del engaño. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos ofrece una clave esencial al afirmar que no es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Este versículo nos revela que Satanás, el gran embaucador, habitualmente se presenta bajo una apariencia agradable y luminosa, enmascarando sus verdaderas intenciones con una fachada de bondad y sabiduría. La palabra hebrea naas, que ya exploramos en profundidad, no solo se traduce como serpiente, sino que también encierra significados como el resplandeciente o el encantador. Esta doble acepción se ajusta de manera perfecta a la naturaleza engañosa de Satanás, cuyo carisma y atractivo visual sirvieron para seducir a Eva, quien no se enfrentó a una culebra arrastrándose por el suelo, sino a un ser radiante que, con su porte y palabra, inspiraba confianza y parecía poseer un conocimiento elevado. El engaño ejercido por este ser trascendía lo meramente verbal, pues su apariencia luminosa y su manifestación de poder divino ocultaban una intención maliciosa. Al ofrecer una sabiduría que, a primera vista, parecía divina, logró que la desconfianza se disipara, permitiendo que su mensaje se impregnara en el ambiente del Edén. Esta revelación nos conduce a una comprensión más profunda. La figura del engañador en Génesis no se limita a la imagen de un animal cualquiera, sino que encarna a un ser caído, cuya transformación de un glorioso guardián celestial a un tentador astuto marcó el inicio de una lucha eterna entre la luz y la sombra en la historia espiritual de la humanidad. Este ser, que en algún tiempo se distinguió por su encanto, belleza e inteligencia, se transformó en el gran engañador de la humanidad. Originalmente, fungió como guardián del trono divino, pero su orgullo y rebeldía lo llevaron a convertirse en el adversario tanto de Dios como de los hombres. Esta revelación transforma por completo nuestra percepción del relato, desplazando el enfoque de una simple historia de desobediencia a una epopeya cósmica en la que el bien y el mal se enfrentan, dejando a la humanidad atrapada en medio de este conflicto milenario. La criatura no era simplemente una serpiente, sino un ser divino caído, cuya influencia seductora y aparente sabiduría se utilizó para alejar al ser humano del camino trazado por lo sagrado. Para comprender cabalmente la verdadera identidad de este enigmático ser del Edén, es indispensable adentrarse en la historia de la caída de Lucifer, un relato impregnado de orgullo, insurrección y una dramática pérdida de la gloria celestial. Uno de los pasajes más reveladores sobre este acontecimiento se encuentra en el libro de Isaías, donde se nos presenta de forma poética y poderosa el descenso del lucero,
la estrella de la mañana. En este fragmento, el profeta describe cómo, en un tiempo de esplendor, este ser fue expulsado del cielo. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? Derribado a la tierra, tú que abatías a las naciones, en tu corazón decías: subiré al cielo, enalteceré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de reunión. Estas palabras capturan la magnitud de la caída, evidenciando cómo la ambición desmedida y la soberbia transformaron a un formidable guardián celestial en el principal artífice del engaño y la rebelión. Esta reinterpretación del relato del Edén no solo enriquece nuestra comprensión de la historia, sino que también nos invita a reflexionar sobre la compleja interacción entre la apariencia y la verdadera esencia. El ser, que en un principio irradiaba luz y protección, usó su belleza y su capacidad de persuasión para disfrazar sus verdaderas intenciones y seducir a la humanidad. Así, la narrativa se eleva de una mera lección sobre la desobediencia a un símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, en la que el ser humano se ve enfrentado a la decisión de seguir la guía divina o sucumbir a las seducciones de un poder caído. Profundizar en estos significados nos ayuda a apreciar la riqueza y complejidad de una historia milenaria, en la que cada palabra y cada símbolo nos recuerdan que la verdadera batalla no se libra únicamente en el plano físico, sino en el espiritual. La historia del ser del Edén, entrelazada con la caída de Lucifer, es un llamado a examinar con detenimiento los orígenes del mal, la naturaleza del poder y la importancia de mantener la fe y la conexión con lo divino. Reflexionemos sobre este relato y permitamos que su mensaje nos inspire a buscar siempre la verdad, conscientes de que detrás de cada apariencia puede ocultarse una realidad mucho más profunda y reveladora. El relato nos muestra a un ser que proclamaba con desmesurada ambición: subiré más allá de las estrellas de Dios, me sentaré en el trono del monte de la asamblea, alcanzaré las alturas más extremas del monte Safón, ascenderé por encima de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, mientras él se empeñaba en usurpar el lugar del Creador, fue destinado a descender hasta el reino de los muertos, a las profundidades del abismo. Este pasaje se interpreta habitualmente como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Nos presenta a un ser que, en un principio, brillaba con la radiante gloria divina, pero que terminó consumido por el orgullo. La reiteración de la expresión subiré evidencia la raíz del pecado de Lucifer, su insaciable deseo de exaltarse por encima de Dios, de apropiarse del trono y la autoridad divina. Su rebelión no fue un simple acto de desobediencia, sino un desafío frontal al orden celestial, intentando colocarse a la par del Todopoderoso. Al anhelar elevarse sobre las estrellas, símbolo de la majestuosa legión angelical, y aspirar a ocupar el monte de la asamblea, el sitio de honor más elevado en el cielo, se manifiesta su ambición desmedida, una arrogancia que lo llevó a buscar ser igual a Dios. Esta narrativa no solo expone la caída de un ser glorioso, sino que también actúa como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la sed de poder. La historia de Lucifer nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad y a reconocer nuestros propios límites, recordándonos que la pretensión de usurpar lo divino puede conducir a la ruina y al exilio espiritual. Así, estas poderosas imágenes nos desafían a mirar más allá de una narrativa superficial, para comprender el profundo conflicto entre la luz y la oscuridad y la forma en que el deseo de poder puede corromper incluso a aquellos que originalmente fueron portadores de la divina luz. Lucifer, en su apogeo, fue un querubín de alto rango que utilizó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos ofrece un vistazo a su esplendor previo a la caída. En Ezequiel 28, 12-15 se describe a este ser como colmado de sabiduría y poseedor de una belleza inmaculada, adornado con toda clase de piedras preciosas. El pasaje reza: tú eras la perfección sellada, repleto de sabiduría y de una belleza sin tacha. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te vestían. Fuiste irreprochable en tus caminos desde el día de tu creación, hasta que se halló iniquidad en ti. Sin embargo, algo radical cambió en su interior. La maldad comenzó a arraigar en su corazón. El orgullo, los celos y el ansia de poder hicieron mella en su esencia. En lugar de aceptar el papel que Dios le había conferido, Lucifer anhelaba más, deseaba ser adorado, recibir la gloria y ocupar el único lugar reservado para lo divino. Este orgullo desmedido fue la semilla de su ruina, llevándolo a ser expulsado del cielo. Ya no sería reconocido como el portador de luz, sino que pasaría a ser conocido como el príncipe de las tinieblas.
Incluso Jesús aludió a este acontecimiento en Lucas 18, afirmando: «Vi caer a Satanás como un rayo del cielo». Con estas palabras, se confirma la magnitud de la caída de aquel ser que, en un tiempo, había sido símbolo de perfección y resplandor celestial. Esta narrativa nos desafía a reflexionar sobre los peligros del orgullo y el deseo de usurpar lo divino, recordándonos que incluso la más brillante de las luces puede extinguirse si se aparta de su propósito original. Esta historia no es simplemente un relato sobre una desobediencia aislada, sino un reflejo de una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, en la que la soberbia y la ambición desmedida pueden transformar a un guardián celestial en el adversario más peligroso. Profundizar en este relato nos invita a examinar la naturaleza del poder y a reconocer la importancia de la humildad, pues cuando el deseo de elevarse a expensas de lo sagrado se impone, el precio puede ser la caída del ser, con consecuencias eternas para toda la humanidad. La expulsión de Lucifer fue repentina y dramática. En un instante formaba parte del séquito celestial y al siguiente era rechazado, separado de la gloria que una vez lo coronó. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la figura de la serpiente en el jardín del Edén? La conexión se revela cuando recordamos que, tras su caída, Lucifer se transformó en Satanás, el adversario y acusador, decidido a engañar y destruir la creación divina. En el libro de Apocalipsis se nos dice que el gran dragón fue arrojado, ese antiguo serpiente, llamado el diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Este versículo vincula directamente la identidad de la serpiente del Génesis con la figura de Satanás, un ángel caído que, tras su rebelión en el cielo, se convirtió en el enemigo que se empeña en apartar a la humanidad del camino de Dios. No se trató de un simple cambio de apariencia. La serpiente en el Edén no era un mero reptil, sino la manifestación disfrazada de este ser astuto, cuya verdadera misión era seducir a Eva para incitarla a desobedecer al Creador. Con una apariencia engañosamente sabia y prometedora de un conocimiento casi divino, su intención oculta era corromper la pureza de la creación. Esta perspectiva redefine el relato. Lo que parecía ser una simple historia de desobediencia se transforma en el reflejo de una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. La figura del engañador, al adoptar la forma de una criatura seductora, nos revela la profundidad del conflicto espiritual que ha marcado la historia de la humanidad desde sus orígenes. Al comprender esta relación, se nos invita a ver más allá de lo evidente y a reconocer que la verdadera batalla se libra en el ámbito espiritual, donde las apariencias pueden engañar y la seducción del conocimiento prohibido es solo la punta del iceberg de un conflicto milenario. Esta interpretación nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza del mal y la importancia de mantenernos firmes en nuestra conexión con lo divino, recordándonos que detrás de cada engaño puede ocultarse la más compleja y profunda lucha entre el bien y el mal. La narrativa completa del relato del engaño en el Edén trasciende la simple imagen de un reptil que seduce a una mujer. Es el inicio de una batalla cósmica, una extensión de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, ingresó al jardín disfrazado de criatura de sabiduría, usando su encanto, su belleza y su inteligencia para inducir al error a la humanidad, de la misma forma en que había engañado a los ángeles que se sumaron a su insurrección. Este acto de engaño en el Edén no fue un incidente aislado, sino parte de una estrategia continua para contrarrestar los planes divinos. Incapaz de enfrentar a Dios de manera directa, decidió centrar sus esfuerzos en la creación más preciada del Altísimo, la humanidad. Al persuadir a Eva para que comiera del fruto prohibido, Satanás logró introducir el pecado en el mundo, alterando irrevocablemente el curso de la historia humana y dando inicio a un enfrentamiento eterno entre el bien y el mal. El momento en que Adán y Eva degustaron del árbol del conocimiento del bien y del mal representó mucho más que un simple acto de desobediencia. Fue la elección decisiva que activó una serie de repercusiones que se extendieron como ondas, impactando a toda la creación. Por primera vez, la humanidad experimentó sentimientos de vergüenza, temor y la pesada carga de la culpa, marcando el comienzo de un estado de fragilidad y ruptura que hasta hoy sigue definiendo la condición humana. Esta reinterpretación nos invita a reflexionar sobre la profundidad del conflicto espiritual que se esconde detrás de lo que en apariencia podría parecer una simple fábula. La verdadera lección no se limita a la desobediencia, sino que revela una compleja lucha entre fuerzas que trascienden lo material, donde la seducción de un poder caído se enfrenta a la promesa de redención y esperanza que emana de lo divino. Al comprender este relato, nos adentramos en la esencia misma de la batalla eterna entre la luz y la oscuridad,
reconociendo que cada elección humana forma parte de un drama cósmico que continúa moldeando nuestro destino. La separación de Dios significó la pérdida de su inocencia y, con ello, la ruptura de la relación perfecta que alguna vez compartieron con su Creador. Así, tuvieron que abandonar el Edén, el paraíso que fue su hogar. En Génesis se narra el momento en que Dios pronuncia el juicio, iniciando con la condena al ser que encarnaba la astucia y el engaño. El Señor declaró: por haber hecho esto, estás maldito entre todos los animales, sobre tu vientre andarás y comerás polvo todos los días de tu existencia. Además, estableceré una enemistad entre ti y la mujer, y entre tus descendientes y los de ella. Uno de ellos aplastará tu cabeza, mientras tú herirás su talón. Esta sentencia no se limita a castigar a un simple reptil, sino que simboliza la caída en desgracia de un ser que, en su origen, había sido un guardián celestial resplandeciente. La condena de arrastrarse y alimentarse de polvo representa su total humillación y el desprecio que le profiere Dios. Sin embargo, el juicio divino sobre esta figura va más allá de una simple reprimenda física. La promesa de establecer una lucha perpetua entre sus descendientes y los de la mujer presagia un conflicto eterno. Esta enemistad anticipa la confrontación continua entre las fuerzas del bien y del mal, una batalla que, a partir de aquel instante, marcaría el destino de toda la creación. La hostilidad que se desata aquí no se limita a un enfrentamiento entre humanos y reptiles, es, en esencia, una confrontación espiritual entre las fuerzas del bien y del mal. Este conflicto representa la eterna lucha entre aquellos que se esfuerzan por seguir la senda divina y quienes se identifican con la rebelión de Satanás. En medio de este choque, se vislumbra la primera promesa de esperanza, una profecía que anuncia la eventual victoria definitiva sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. La maldición se extiende más allá de la simple desobediencia. El juicio divino se dirige también hacia la tierra misma. En Génesis 3, 17-19, Dios declara a Adán: maldita sea la tierra por tu culpa, con esfuerzo y dolor tendrás que labrarla, y de ella obtendrás tu sustento a base del sudor de tu frente, hasta que regreses al polvo, pues del fuiste formado y a él volverás. Esta sentencia transforma radicalmente el entorno que antes era un paraíso, convirtiendo el suelo fértil en un campo de lucha donde brotan espinas y abrojos, simbolizando la ruptura de la conexión perfecta entre la humanidad y su Creador. Este arduo esfuerzo diario para extraer alimento de una tierra maldecida se convierte en una metáfora del distanciamiento espiritual. El trabajo y el sufrimiento al trabajar la tierra reflejan la amarga separación de la humanidad de su origen divino, un recordatorio constante de la pérdida de inocencia y de la relación ideal que alguna vez existió en el Edén. Así, cada gota de sudor se erige como testimonio del precio pagado por aquella desobediencia, marcando el inicio de un camino plagado de desafíos y recordando a todos que el pecado no solo afecta al espíritu, sino que también tiene consecuencias tangibles en el mundo material. Esta transformación de la creación en un escenario de penurias y lucha simboliza la compleja dualidad entre la promesa de redención y la persistente herida del distanciamiento de Dios. Nos invita a reflexionar sobre la profunda interconexión entre lo espiritual y lo terrenal, y a comprender que el precio de la separación ha sido una lucha continua, una batalla que, hasta el día de hoy, se libra en cada rincón de nuestra existencia. La relación que una vez unió a la humanidad con el mundo se vio irremediablemente fracturada. Aquellos que habían sido designados como guardianes y administradores de la creación, perdieron la conexión perfecta que existía con la naturaleza. La tierra, antes fuente inagotable de vida y abundancia, comenzó a producir espinas y cardos, transformando el trabajo de cultivar en una tarea ardua y penosa. Cada cosecha se convirtió en un recordatorio palpable del paraíso perdido y de las consecuencias irrevocables de esa decisión. Además, Dios le reveló a Eva que el acto de dar a luz estaría marcado por el dolor, simbolizando así el sufrimiento inherente a la continuación de la vida. Este sufrimiento no era solo un castigo físico, sino también una manifestación del precio emocional y espiritual que debía pagarse. Sin embargo, en medio de este dolor, se vislumbraba la promesa de redención. A través de su descendencia, se abriría paso la esperanza de restauración. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva adquirieron una comprensión que, aunque les abrió los ojos a nuevas realidades, les costó caro. Experimentaron una profunda sensación de culpa, vergüenza y una creciente alienación tanto de Dios como entre ellos.
Al verse obligados a enfrentarse a su propia desnudez, se revelaron no solo sus vulnerabilidades, sino también las cicatrices de una inocencia perdida. Este descubrimiento, tan revelador como doloroso, marcó el inicio de un largo camino de sufrimiento, pero también sembró la semilla de la esperanza en futuras generaciones, al evidenciar que, incluso en medio de la caída, había una promesa de redención que aún podía transformar la historia de la humanidad. La separación de la humanidad de la perfecta voluntad divina la condenó a enfrentar la mortalidad, a retornar inevitablemente al polvo. En Génesis 3, 22-24 se nos revela que Dios dispuso de querubines armados con espadas flamígeras para custodiar la entrada al jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esta medida no fue simplemente un castigo, sino un acto lleno de misericordia, ya que Dios no deseaba que vivieran eternamente en un estado caído y alejados de su presencia. La puerta vigilada representaba una barrera protectora, diseñada para evitar que una existencia de dolor y sufrimiento perpetuo se instalara en ellos, a la vez que abría la puerta a la posibilidad de redención. Aunque fueron expulsados del paraíso, la promesa de salvación ya estaba trazada en el plan divino. Se profetizaba que, en un futuro, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, cerrando así la brecha que los separaba de Dios. La salida de Adán y Eva del Edén no solo significó el inicio de un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte, sino también el comienzo de la estrategia de Dios para redimir a la humanidad. Esta escena, repleta de simbolismo, encarna la batalla milenaria entre la luz y las tinieblas, demostrando que la caída no representó un final, sino el punto de partida de una narrativa de esperanza y redención destinada a transformar la existencia humana. La historia nos revela una lucha épica que resonará a lo largo de las generaciones. El camino de la humanidad se ha visto marcado por el sufrimiento, la guerra espiritual y constantes desafíos, pero desde el instante de la caída, la promesa divina de redención se mantuvo intacta, abriendo paso a una esperanza de restauración. En el primer anuncio profético del plan de salvación, conocido como el protoevangelio, Dios declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él aplastará tu cabeza, y tú herirás su talón». Esta única profecía no solo anuncia una confrontación que se extenderá a lo largo de los siglos, sino que también prefigura el golpe decisivo contra las fuerzas del mal. La promesa de aplastar tu cabeza simboliza la victoria final que un descendiente de la mujer logrará infligir a Satanás, mientras que el hecho de que tú hieras su talón nos recuerda que la batalla, aunque victoriosa, conllevará sacrificio y dolor. A lo largo de la historia, esta profecía ha resonado como un faro de esperanza en medio del sufrimiento, asegurando que, a pesar de la separación, la adversidad y la aparente superioridad del mal, el plan de redención de Dios se cumplirá. Así, mientras la humanidad sigue enfrentándose a las consecuencias de la caída, la promesa de un Redentor que reconciliará al hombre con lo divino se mantiene como el núcleo de la fe, recordándonos que, aunque el camino esté lleno de dificultades, la victoria final está asegurada en la eterna batalla entre la luz y la oscuridad. La esperanza de un Salvador venidero nunca se extinguió. Desde el inicio se anunció una promesa que, generación tras generación, iba marcando el camino hacia la redención. Esta promesa, que se ha transmitido a lo largo de los siglos, encuentra su cumplimiento en Jesucristo, quien nació siendo plenamente humano y plenamente divino, con el propósito de traer salvación a un mundo caído. Mientras Adán y Eva sucumbieron a la tentación, Jesús se distinguió por vivir una existencia perfecta, obedeciendo de manera total la voluntad de Dios. Al entregarse voluntariamente en la cruz, cargó con el peso del pecado de la humanidad, asumiendo el sufrimiento que había marcado la maldición iniciada en el Edén. Con su sacrificio, Jesús revirtió el daño causado por el engaño del adversario, liberando a la humanidad del yugo del pecado y de la muerte. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 1 y 15, el apóstol Pablo describe este triunfo de manera poderosa. Al desarmar a las potestades y autoridades, Jesús expuso públicamente el fracaso de las fuerzas oscuras, transformando su poder en un espectáculo de victoria en la cruz. Este pasaje nos revela que la muerte de Cristo fue mucho más que un mero sacrificio, representó una victoria cósmica, un quiebre en el dominio de la oscuridad. Al entregar su vida, Jesús despojó a Satanás y sus seguidores de cualquier autoridad, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del mal. Así, a través de este acto redentor, el plan divino se hizo realidad. Lo que comenzó con la caída en el Edén se transformó en una historia de restauración y esperanza. La cruz se erige como el símbolo de la liberación,
marcando el fin del poder del engaño y el inicio de una nueva era en la que la luz triunfa sobre la oscuridad y la humanidad es invitada a reconciliarse con lo divino. Lo que en apariencia parecía un instante de debilidad y derrota se transformó en la victoria más grandiosa de la historia. El poder de Satanás fue destrozado, su influencia se redujo a nada y su destino quedó sellado para siempre. La cruz se erige como el símbolo supremo de ese triunfo, un faro de esperanza que brilla en medio de la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo al surgir de entre los muertos, venciendo así la consecuencia definitiva del pecado, la muerte misma. Con ese acto redentor, rompió el poder del sepulcro, devolviendo a la humanidad la promesa de la vida eterna que se nos había destinado en comunión con Dios. Esta resurrección no solo representa la victoria sobre la muerte, sino que también es la garantía de que todos los que siguen a Cristo compartirán en esa victoria algún día. Jesús, el descendiente profetizado en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su sacrificio y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en el Edén se cumplió en el sepulcro, donde Jesús conquistó a la muerte de una vez por todas. Este triunfo se extiende más allá del ámbito terrenal, significando una victoria definitiva sobre todas las fuerzas oscuras y sobre cada estrategia y tentación que Satanás haya ideado para apartar a quienes creen. Con la venida de Cristo, el poder de la serpiente ha sido definitivamente quebrantado. Los seguidores de Jesús ya no están esclavizados por el pecado, pues reciben el don del Espíritu Santo, que los fortalece para vivir en victoria contra todas las fuerzas del mal. Esto significa que la maldición del Edén se ha invertido. Mientras Adán y Eva introdujeron el pecado en el mundo, Jesús, considerado el segundo Adán, restauró nuestra relación con Dios y posibilitó la reconciliación entre la humanidad y nuestro Creador. Romanos 5, 18-19 lo resume con claridad. De la misma forma en que un solo acto de desobediencia trajo condenación para todos, un solo acto de justicia ha dado lugar a la justificación y a la vida para todos. Así, por la desobediencia de un hombre, muchos se convirtieron en pecadores, pero a través de la obediencia de un hombre, muchos serán hechos justos. Esta redención promete un futuro que rememora el paraíso perdido, anunciando la instauración de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no existirá la muerte, ni el dolor, ni la separación de Dios. En Apocalipsis 21:4 se nos ofrece un adelanto de esa creación restaurada, un lugar donde Dios enjugará cada lágrima y no habrá más muerte, llanto, clamor ni sufrimiento. Este mensaje de esperanza y restauración nos impulsa a vivir en la convicción de que, a pesar del sufrimiento y la lucha, la victoria final sobre el mal está asegurada a través del sacrificio y la resurrección de Jesús. El antiguo orden ha quedado atrás. Lo que parecía ser una derrota irreversible se transformó en la victoria suprema, profetizada desde el principio en el Génesis. Hoy celebramos la creación de un mundo renovado, en el que la maldición de la serpiente ha sido anulada y el pueblo de Dios ha vuelto a vivir en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en el Edén no es simplemente el relato de la caída de la humanidad, sino una epopeya de redención desde sus orígenes. Desde el inicio, Dios ya tenía preparado un plan para rescatar a su creación. La cruz se erige como el emblema de esa salvación, una manifestación tangible del amor inquebrantable de Dios y de su deseo ferviente de abrazar a sus hijos de nuevo. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente se consuma y la esperanza de la humanidad es restaurada de manera definitiva. El mensaje del primer evangelio, plasmado en Génesis 3:15, nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer poderoso, el plan divino para redimirnos es infinitamente más fuerte. La derrota de la serpiente fue sellada desde el principio, y a través de Cristo esa victoria se extiende a todos los que creen. Cada lucha, cada tentación y cada batalla que enfrentamos están fundamentadas en la verdad de que Jesús ya ha ganado. Nosotros también podemos vivir en esa victoria. En conclusión, la figura de la serpiente en Génesis trasciende la simple imagen de un reptil. Se trata de un símbolo del engaño y del mal que, sin embargo, se ve superado por el inmenso poder redentor de Dios. A través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el antiguo orden ha sido vencido y hoy disfrutamos de la esperanza de un futuro en el que la perfecta comunión con Dios volverá a reinar. El análisis del texto y el contexto bíblico en general nos revela que la serpiente no era simplemente un reptil, sino un ser caído de gran poder que, desde el inicio, se propuso engañar a la humanidad. Comprender este trasfondo nos ofrece una visión más profunda acerca de la naturaleza de la tentación y la constante batalla espiritual que enfrentamos hoy en día.
Si esta revelación ha transformado tu percepción sobre la historia del Génesis, te invito a darle me gusta a este video, a compartirlo con alguien que necesite conocer esta verdad y a suscribirte para seguir explorando en profundidad las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos tus comentarios sobre esta perspectiva. ¿Crees que la serpiente era algo más que un simple animal? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.